Presidente, buenas noches. Como somos 4 partidos políticos, yo le pediría que nos dé, yo me voy a tomar 25 minutos, luego el senador John Milton también tiene, no sé si son 10, 15 minutos, el senador Juan Felipe Lemos y el senador Enrique Maya. Nosotros presentamos nuestro informe el pasado 31 de julio dentro del tiempo estipulado en el artículo 215 de la Constitución Política, desde el momento en que fuimos notificados por parte de la Secretaría del Senado de ser miembro de la Comisión Accidental para estudiar los decretos de emergencia. Entonces, presidente, voy a hacer una presentación que le pediría al ingeniero me permita compartir pantalla para facilitar mirar las cifras, los resultados, las implicaciones de esta segunda emergencia. Entonces, si me permite el ingeniero compartir pantalla. Ya está habilitada, doctora. Gracias, ingeniero. Momento. Un momento y... Ahí ya se está viendo, ingeniero. Sí, doctora, la vemos bien. Pero ya está, no está con ampliarla. Ampliarla, sí. Ahí es. Bueno, lo primero es que en esta segunda emergencia se decretó mediante el decreto 637 del mes del 2020, exactamente, no sé, 35, 38 días después de la primera emergencia económica, de la terminación de la primera emergencia económica. De esta segunda emergencia económica se han expedido 41 decretos legislativos, de los cuales 4 son en temas agropecuarios, mineros, temas de planeación y de transporte, 16 en materia económica y tributaria, 10 en temas sociales, educación, salud y comunicaciones, 11 decretos en temas laborales, pensiones y de justicia. En la primera emergencia fueron 72 decretos, en esta segunda emergencia 41 decretos legislativos. Quiero recordarle a los que nos siguen y a los senadores cuáles han sido los objetivos fundamentales desde la primera emergencia económica. Preservar la salud y la vida de los colombianos para poder frenar el contagio, toda la estrategia de autocuidado y distanciamiento social, aumentar la dotación del sistema de salud para atender a los pacientes infectados, la reapertura gradual con base en protocolos de bioseguridad de las actividades productivas. O sea, el primer gran objetivo ha sido preservar la salud y la vida de los colombianos. El segundo, apoyo a los más vulnerables a través de garantizar un ingreso y un sustento para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, ampliar las ayudas existentes y crear nuevas para otros beneficiarios, seguir entregando mercados y alimentos, garantizar el acceso a los servicios públicos. El tercer gran objetivo de la emergencia ha sido defender el empleo. No hay nada que dignifique más que las personas puedan trabajar. Y la emergencia ha demostrado que gran parte de la estrategia es para preservar ese empleo y así poder mantener esa dignificación del trabajo en nuestro país a través de promover el trabajo, impulsar estrategias de crédito con garantías de la nación. Ahora voy a desarrollar esto. Apoyar el pago de la nómina y evitar así despidos masivos, reconfigurar el pago de obligaciones tributarias. Y el cuarto gran grupo de ayudas ha sido garantizar la seguridad alimentaria a través de apoyo al campo, de penalizar la especulación y el acaparamiento, de garantizar la distribución de los alimentos con medidas de bioseguridad y, por supuesto, giros extraordinarios de programas sociales, devolución de IVA e ingresos solidarios para darle ingreso a los hogares que por esa vía puedan generar una demanda y así no reducir el riesgo de inseguridad alimentaria. Muy importante que comencemos a ver entonces algunos temas que justificaron la segunda emergencia económica.
la magnitud de los hechos superaron la primera emergencia económica. Por eso no puedo aceptar cuando aquí se firma que el gobierno nacional ha debido tomar todas estas decisiones desde la primera emergencia. Es que se le olvida a algunos que fue sorpresivo para todos, que no sabíamos ni la magnitud ni la duración de la misma. Tan es así que llevamos 5 meses y todavía estamos enfrentando los efectos de la pandemia del virus COVID-19. El 6 de mayo se decretó la segunda emergencia en el país. En ese momento, fíjense ustedes, ya teníamos 8.613 casos de contagio y ya había 378 fallecidos. Además de ello, los indicadores económicos se deterioraron de manera significativa por el aislamiento obligatorio y el cierre de casi el 80%, un poco más del 80% de las actividades productivas. Ya en mayo tuvimos una tasa de desempleo que era una catástrofe, 21.4% el desempleo en el mes de mayo. 17.2% fue la caída proyectada en ese segundo trimestre de la economía. Y se estimaba que ya la pobreza, el número de personas en condición de pobreza, que estaba alrededor de un 27%, ya estaba sobre el 30.7%. O sea que habían unos elementos adicionales desde el punto de vista económico fundamentales que soportaban la declaratoria de la segunda emergencia. Y a ello sumémoslo el efecto del choque externo generado por la caída abrupta del precio del petróleo, donde el Brent alcanzó a llegar a los $15 y ni que hablar del WTI, que alcanzó a ser incluso negativo. Miremos entonces ahora cuáles son los recursos para la emergencia, porque aquí se ha dicho y no es cierto que dónde están los recursos. Vamos a ver cuáles son y dónde están. 31.8 billones son los recursos que el decreto 444 del 2020, que crea el FOME, haya recaudado para atender la emergencia. Recuerden ustedes que inicialmente el FOME tenía como recurso 25 billones de pesos. Bueno, ya recaudados van 31.8 billones. Nos preocupa de manera especial la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar inexequible el impuesto solidario. A mi juicio, un mal mensaje, porque cuando se tomó la decisión que lo propusimos, partidos como el Centro Democrático y el Conservador, que los altos salarios del Estado, que afectaba a 24,000 funcionarios, y que podía tener un recaudo cercano entre los 250 y los 300,000 millones de pesos, se consideró porque los salarios que hoy están seguros han sido los salarios de los funcionarios públicos. El sector privado no. Hay empresas del sector privado que no solo vieron reducido hasta en el 90% los salarios de sus directivos, sino que incluso algunos estaban trabajando sin salario. Entonces, ponerle un impuesto cuando estaban reduciendo entre el 50 y el 90%, trabajando sin salario por un número de meses, pues era digamos, a todas luces improcedente. Por eso defendimos el impuesto solidario, que fue declarado inexequible por la Corte. Adicionalmente a ello está los 3.25 billones para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, y gracias a esa capitalización del Fondo Nacional de Garantías se pueden apalancar 41.5 billones en créditos. O sea, a este monto de los 31.8 billones hay que sumarle lo que esos 3.25 están apalancando en créditos de cerca de 41.5 billones. Y a eso adicional hay que sumarle la liquidez que ha dado el Banco de la República, superior a 40 billones de pesos. De ahí es que, sumado absolutamente todo, ya estamos sobre los 117 billones de pesos, porque son diferentes las fuentes precisamente para irrigar recursos, liquidez a la economía. El primer gran punto de la emergencia que nosotros queremos resaltar: el fortalecimiento del sistema de salud. En la línea de seguir protegiendo la vida, ¿cuál ha sido la prioridad durante la segunda emergencia? Lo primero, aumentar la capacidad de testeo. Ya hoy nuestro país tiene en promedio
35.000 pruebas diarias que se están procesando. Ya hay más de 1 millón, casi 900.000 pruebas que se han realizado, y de ellas alrededor de 460.000 pruebas son positivas. Se incrementó el número de laboratorios habilitados. En febrero teníamos 3 laboratorios, hoy ya tenemos 110 laboratorios habilitados en 23 departamentos del país para poder prestar servicios del testeo. Donde tenemos ahí un cuello de botella, que rápidamente algunas EPS tienen que asumir la responsabilidad de poder apoyar para que se puedan realizar esas pruebas a aquellas personas que están afiliadas a los diferentes regímenes, y que es muy importante que podamos seguir masificando. En materia de camas UCI, cuando comenzó la pandemia, recuerdan ustedes, estábamos alrededor de unas 4.000 camas, ya hoy hay 9.232 camas UCI. Eso es un gran logro porque han sido beneficiados todos los departamentos del país con una mayor infraestructura y dotación de salud para atender al contagio del coronavirus. Se expidió el decreto 800 del 2020 que autoriza que quienes pierdan su trabajo durante la emergencia entren automáticamente al régimen subsidiado de salud. Entonces, aquí hay unas primeras cifras importantes ya de esta segunda emergencia para responder a las necesidades que se estaban viviendo. En materia de recursos extraordinarios para el sector salud, ya se han destinado 8.2 billones de pesos. 8.2 billones de pesos de esos casi 31 billones de pesos que tiene de recursos para la emergencia. Para aseguramiento 5.5 billones, para ampliar la oferta de red de camas UCI, de elementos de protección, de operación de hospitales, etcétera, 2.5 billones, y para fortalecer la salud pública, todo el sistema de salud pública, 31.000 millones de pesos, 8.2 billones para el sistema de salud. Pero además de ello, se ha dado garantía de flujo de recursos para el sistema. 21.4 billones se le han girado para la UPC de ambos regímenes, 11.6 billones para el subsidiado y 9.9 billones para el contributivo. Del subsidiado, 3.6 billones lo han recibido las EPS, 8 billones las IPS, 8.2 del régimen contributivo las EPS y 1.7 billones las IPS. O sea que no solo recursos del FOME por más de 8 billones para mejorar la infraestructura y la atención en salud, sino que se han garantizado unos recursos extraordinarios de presupuesto precisamente para que el sector pudiera rápidamente comenzar a cumplir con las exigencias que tenía para enfrentar la pandemia. ¿Qué se han planteado en los decretos de esta segunda emergencia? En el decreto 800 se planteó que las entidades recombrantes y el ADRE puedan suscribir acuerdos de pago parcial para reconocer el 25% del valor de las solicitudes de recobro. Esto significó cerca de 1.3 billones de pesos. Salió la resolución 753 del Ministerio, que prevé entregar 213.000 millones para fortalecer hospitales territoriales y pagos de nómina. ¿Cuál ha sido el cuello de botella de aquí? La plata está y se le ha girado a aquellos que tienen claramente identificada su nómina y soportada. Pero es triste ver hospitales como el hospital de Valledupar, el Rosario Pumarejo, que cuando vienen para conciliar cuánto le deben a los trabajadores de la salud, pues no tienen los soportes. Entenderán entonces que si estos son recursos del Estado, no se puede girar un recurso que no esté soportado. Ese es hoy el cuello de botella. La plata están disponibles 270.000 millones para poder ponerse al día con los salarios atrasados, primero los de enero hasta la fecha, y ya comienzan con los salarios del año anterior. Así que el gran trabajo ahora es de los hospitales públicos de tener claras las cuentas y las facturas para poder acceder. 450.000 millones para el pago de la prima extraordinaria de los trabajadores de la salud. Esa prima inicial que se había ofrecido, ya se habla de una segunda, precisamente en agradecimiento por ese trabajo extraordinario que hacen todos los servidores de la salud. Miremos ahora en materia de apoyo a los más vulnerables, porque es que aquí se ha dicho que no se ha hecho nada. Mentira, más de 5 billones de pesos se han invertido
precisamente para que los colombianos más vulnerables tengan un ingreso y puedan pasar este momento tan difícil de pandemia. Miremos qué se ha hecho fundamentalmente. Además de los giros extraordinarios de los programas sociales, ha habido giros extraordinarios que ya los voy a mostrar. Se amplió ingreso solidario, inicialmente era hasta diciembre, ya va hasta junio inclusive del año 2021. El decreto 819 estableció por primera vez un subsidio para los acueductos rurales y a los hogares que están afiliados para su sistema de agua potable, un subsidio de 12.400 pesos mensuales por factura durante los próximos meses. Es la primera vez que los acueductos rurales reciben un apoyo y que los hogares rurales van a recibir prácticamente lo que les toca pagar es, si acaso, entre el 0 y el 10% del valor de la factura. Se le ayuda de manera importante a los hogares rurales. Con el decreto 660 se flexibilizó el calendario académico. Muy importante este decreto porque, entre otras cosas, ha ayudado muchísimo en esa labor en que los colegios y las universidades no solo vayan a poder algunas continuar de manera virtual y otras que puedan manejar, y están trabajando eso con el Ministerio de Educación, la semipresencialidad. El decreto 662 creó el Fondo Solidario para la Educación y nuevas medidas para evitar la deserción escolar. Y ahora voy a mostrar cómo en la más reciente decisión del gobierno nacional es dar que a 400.000 estudiantes de estratos unidos de universidades, de instituciones de educación superior, les va a dar el 100% del valor de la matrícula. En total van a ser 569.000 jóvenes que van a tener subsidio, 400.000 de estratos unidos, 100% del valor de la matrícula y el resto el 70%. Así que aquí no se puede afirmar que a los estudiantes no se les está haciendo ningún apoyo. Por el contrario, los estudiantes y las familias de aquellos que tienen estudiantes nivel de elemental, de básica y de media van a recibir también un subsidio y van a recibir créditos condonables hasta el 100% para poder mantener a sus niños en el sistema educativo. El decreto 810 crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de la mujer. Aquí acaba de decir uno de los senadores que me antecedió que no ha habido nada en materia diferencial. Si hay algo que ha caracterizado es beneficiar a los más vulnerables, adultos mayores y a los niños y, por supuesto, a la mujer, en especial aquella mujer cabeza de hogar. Miremos las cifras porque esto no es con discurso, esto es con los hechos y con las cifras que todas son verificables y son públicas. El programa Familias en Acción, que está beneficiando a más de 2.6 millones de hogares y que les está entregando en promedio 145.000 pesos, ya lleva 3 giros y la meta son 5 giros de estos programas sociales extraordinarios. O sea que una familia está recibiendo en promedio al mes más de 330.000 pesos mensuales. Con eso la familia le va a ayudar de manera importante a paliar sus necesidades. Jóvenes en Acción, casi 300.000 jóvenes beneficiados. El giro ordinario es de 356.000 pesos y ya lleva extraordinario 3 y son 5. En total los jóvenes están recibiendo 720.000 pesos mensuales. Jóvenes vulnerables para que mantengan su estudio, que puedan pagar su acceso a la internet y adicionalmente a ello para que tengan para su sostenimiento. O sea que estamos hablando de una ayuda importante para nuestros jóvenes y los adultos mayores, 1.700.000 que reciben ordinariamente 80.000 pesos, están recibiendo 5 giros extraordinarios que le da 160.000 pesos mensuales a cada adulto mayor. Y además de ello, con el decreto 812 se crea el registro social de hogares y plataformas de transferencia monetaria para que todos sepamos a quién se transfiere, si hay o no cruce de información y tengamos la transparencia en el manejo de la información. Devolución de IVA, 1 millón de hogares, ya van en más de 951.000 hogares que están recibiendo
75,000 pesos cada 2 meses, y van de aquí para adelante lo van a seguir teniendo. El ingreso solidario, que se inició como por 3 meses, ya va hasta junio del año 2021, 160,000 pesos, ya se está llegando casi a los 3 millones, que ha sido muy difícil lograr identificarlo, y la reconexión de los servicios públicos, que está beneficiando a más de 300,000 hogares y también ha ayudado muchísimo, no solo para que tengan el servicio, sino en el diferimiento de pago a 24 y 36 meses. Esta gráfica, apreciados colegas senadores, es muy importante, y es con cuánto contribuyen las ayudas que está transfiriendo hoy el Gobierno Nacional para la pandemia a el ingreso de los hogares, a compensar esa caída del ingreso de los hogares. Fíjense ustedes, para el 10% más pobre en ingreso del país, las ayudas que están recibiendo el gobierno les compensa hasta el 92% del ingreso que han perdido. En el caso de ese decil 2, que es el 20% más pobre, el 62%. Para el decil 3, el 61%. O sea, lo que estamos diciendo es que para el 40% de la población con menores ingresos, ingreso solidario es el que más ayuda a recuperar la pérdida de bienestar que tienen los hogares, seguido por el programa de apoyo al empleo del 40% de la nómina y, por supuesto, devolución del IVA. Pero adicionalmente a ello, se pidió el decreto 662, que creó el Fondo de Solidaridad para la Educación, para apalancar líneas de crédito y planes de auxilio. Se creó la línea de 1.5 billones para universidades y 1 billón para educación básica y preescolar. Y fíjense ustedes, aquellos padres con hijos en educación básica y media, el crédito para la matrícula, para la pensión, es 100% condonable. O sea, no van a pagar un peso para los estratos 1 y 2. Para el estrato 3 es el 80% de la pensión, es condonable, es subsidiada, y el 50% para el estrato 4, una gran ayuda para las familias que tienen niños en los colegios y que lamentablemente van por la baja en el ingreso, no iban a poder asumirla y de pronto tenían que retirar a sus hijos. Esta es una ayuda directa para esos hogares. Y además de ello, pues lo que les acabo de decir, del 100% del valor de la matrícula, 400,000 jóvenes que están en las instituciones de educación superior de estratos 1 y 2 prácticamente no van a pagar matrículas, y 160,000 jóvenes van a recibir un subsidio en la matrícula a la universidad del 70%. El decreto 809 autorizó al FONSE a crear créditos directos del Fondo Empresarial de la Superservicio. El decreto 806 facilitó la gestión y agilidad en el acceso a la administración de justicia mediante sistemas tecnológicos, y por supuesto se continuó dando facilidades a los entes territoriales para adecuar y manejar la situación carcelaria. En materia de protección de empleo, que era el segundo gran propósito de la emergencia, se continuaron con los créditos con garantía de la nación, hasta el 90% para nómina de las pequeñas empresas, del 80% para capital de trabajo. Muy importante, a través de estas líneas se deben estar apalancando más de 40 billones de pesos, como les comenté. Con el decreto 639 se da el apoyo del 40% de un salario mínimo para aquellos trabajadores que lo ganan en empresas que se vieron reducidas en al menos el 20% de sus ingresos. Y esto, que era por un periodo de 3 meses, ya va hasta diciembre de este año, que es el programa PAEF, que es el apoyo para la nómina de las pequeñas y de las micro y pequeñas empresas, y que va a ayudar de manera significativa a mantener el empleo. El decreto 770 creó el auxilio para el pago de la nómina del servicio. El 772 aceleró el trámite de los procesos de insolvencia y reorganización empresarial, porque se está estimando que más de 6,000 empresas pueden estar en este proceso, muchas no porque vieron que ya definitivamente sus mercados han cambiado y se les hace insostenible continuar. El decreto 771
entrega el auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte, o sea, para que no le quite a los trabajadores por el teletrabajo el auxilio de transporte, que se asumiera como auxilio de conectividad. Nosotros estamos radicando un proyecto de ley para volver permanente todavía este auxilio para aquellas personas que continúen en teletrabajo y que sean sujetas al auxilio de transporte. Y el decreto 811 autoriza a la Nación para adquirir acciones de empresas afectadas sin que se le cambie la naturaleza jurídica y con el compromiso de que una vez se pueda volver a recomprar por parte de los dueños, la Nación recupere esto para precisamente evitar que sigan. Senadora María del Rosario. Senadora María del Rosario Guerra, por favor. Presidente, si me permite, para seguir terminando ya todavía me faltan como unos 8 minuticos, presidente, gracias. Bueno, continúe, senadora. Gracias. Listo, presidente. Continuamos. Entonces, es importante que el programa del subsidio de 40% de la nómina, fíjense ustedes, ya hay más de 337,000 solicitudes radicadas. Cerca de 109,000 personas jurídicas han apelado a él, casi 22,000 personas naturales y 2.4 millones de trabajadores se están beneficiando entre mayo y julio con este subsidio, 4.3 billones de pesos para el subsidio a la nómina. Aquí tenemos también que se continúa con mecanismos de protección al cesante, con auxilio a los trabajadores que han visto suspendido su contrato. Y además de ello, unas decisiones en materia tributaria. Se estableció el 50% de la tasa de interés bancaria corriente como interés de mora transitoria, exención de IVA para el sector turismo hasta diciembre, la suspensión de la sobretasa de la energía para el sector turístico, el procedimiento abreviado para devolver saldos a favor de las empresas y medidas extraordinarias para el sector de juegos de suerte y azar que le aportan al sector salud de tal manera que el sector pudiera recibir unos recursos. Por estas medidas tributarias, para los senadores que dicen que dónde está la plata, solo por estas medidas tributarias son además 22 billones de pesos que el Estado ha dejado de recibir y que hay que sumar entre esos casi 31 billones del FOME, esos 3.25 de la capitalización, la liquidez del Banco de la República, el apalancamiento de crédito y 22 billones ha sido lo que hasta la fecha el fisco ha dejado de recibir por las medidas tributarias que se tomaron para ayudar a los diferentes sectores de la economía. Pero además de ello, para el sector agropecuario se extienden los beneficios de la prima de servicio, se faculta al Banco Agrario para acuerdos de pago y condonación de intereses corrientes y de mora y se fortalece la línea Colombia Agroproduce. En materia de reactivación económica, ya para el 1 de junio se tenía alrededor del 85-86% de las actividades productivas funcionando con todos los protocolos de bioseguridad exigidos en cabeza de las autoridades municipales. Nosotros hemos propuesto una gran alianza para la defensa y promoción del empleo con una propuesta de reactivación que la quiero traer aquí, ampliar los alivios económicos extendiendo el programa de ingreso solidario de 3 a 4.5 millones de hogares y aumentar el monto de la transferencia, mantener hasta diciembre el PAEF, que ya lo acogió el gobierno nacional, de extenderlo. Además de ello, destinar recursos importantes para obras regionales, para vías terciarias, para programas de agua potable y saneamiento básico y buscar descongelar 3 billones de regalías que están sin ejecutar para acelerar más recursos para las regiones. Igualmente, fortalecer sectores estratégicos que generan empleo, relocalizar empresas colombianas y extranjeras en Colombia, porque ya hay muchos países que están apostándole a esa relocalización, impulso al emprendimiento digital, por eso esto va en la línea también de la ley de emprendimiento radicada en el Congreso,
y hemos propuesto que el gobierno asuma el costo de los parafiscales para al menos por 3 meses para los nuevos empleos que se generen de menos de 1,5 salario mínimo, apoyar mucho el campo y el sector turismo dentro de la reactivación, que lo hemos propuesto, y digamos todo este cúmulo de decisiones de la primera y por supuesto de la segunda emergencia muestra resultados positivos y evidentes en los propósitos del gobierno nacional. Efectivamente, tenemos una de las tasas más bajas de contagio en la región por cada 1.000.000 de habitantes, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Tenemos el número de muertes por 1.000.000 de habitantes también uno de los bajos, uno de los indicadores bajos. El número de pruebas por 1.000.000 de habitantes, el país ha venido aumentando considerablemente. La última dato a 9 de agosto eran 37.270 pruebas. Todavía hay que seguir en esta labor, pero esta es la preocupación para ya ir cerrando. A pesar de esos buenos resultados, en la última semana, en los últimos 7 días, el escenario se ha vuelto muy difícil y Colombia comienza a tener un escenario de 43.1 muertes por 1.000.000 de habitantes. Aquí necesitamos más disciplina y más autocuidado, que depende de nosotros, depende de seguir las directrices de los entes territoriales y nacional, y depende de seguir entendiendo que todavía la pandemia no se ha acabado y que el virus sigue. Los organismos internacionales han reconocido la labor del gobierno nacional. Por ejemplo, la OMS lo ha puesto incluso como ejemplo de no solo la manera como la ha llevado a cabo en las decisiones de política, sino como ha mantenido a la ciudadanía informada sobre el tema. Todo lo anterior nos llevó a los 4 senadores miembros de la comisión a que el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho un manejo conveniente y oportuno de la emergencia económica, social y ecológica decretada para el manejo de la pandemia por el COVID-19. Por eso creemos que gracias a esa labor, el país, si bien son preocupantes todavía, este último indicador como el que comenté, está mejor preparado, está respondiendo a las familias, a los hogares en condición de vulnerabilidad y pobreza, está buscando la reactivación económica con los protocolos de bioseguridad y está además defendiendo el empleo, que es fundamental para que este país vuelva nuevamente a recuperar su senda de crecimiento y a tener una vida social con precauciones, pero más normal de la que hemos vivido en estos meses. Con esto, señor presidente, doy por presentada el informe